Nos damos cuenta de que nuestro impacto e influencia en los demás mejora muchísimo cuando aprendemos a hacer preguntas poderosas. Y si algo realmente tiene el poder de transformar la vida de otros, son las preguntas que estas personas van a escuchar y a responderse o a responderte. Las personas que saben hacer buenas preguntas obtienen también buenas respuestas. Aprender a hacer preguntas poderosas es realmente una habilidad que te va a llevar hacia un siguiente nivel. No importa si estamos en el mundo del coaching, de la venta o el desarrollo personal, las preguntas son la clave. Aquella persona que aprende a preguntar, aprende a transformar. Soy César Piqueras y te quiero dar la bienvenida a mi podcast, el lugar en el que aprenderás sobre crecimiento profesional y personal. Adquirirás conocimientos clave y te ofreceremos herramientas prácticas para ser tu mejor versión. Si quieres saber más de mí, te invito a leer cualquiera de mis más de 25 libros publicados, asistir a mis conferencias y programas de formación o visitar nuestra página web excelitas.es o mi blog cesarpiqueras.com. Las preguntas poderosas son una herramienta de un valor incalculable para muchas profesiones. Aquellas personas que están en el mundo de la venta, por ejemplo, aquellas personas que están en el mundo del coaching, aquellos líderes que quieren desarrollar a sus equipos, son personas que hacen preguntas poderosas. También aquellos que tenemos el rol de padres, por ejemplo, de vez en cuando tenemos que hacer alguna pregunta poderosa a nuestros hijos y evidentemente yo lo considero como una habilidad transversal que va con nosotros, que sería interesante que tuviéramos en nuestra caja de herramientas siempre, porque lo importante es que nos pueda acompañar a tener conversaciones como más profundas, a impactar más en la vida de los demás, a transformarlos, a conseguir que estas personas alcancen objetivos. O sea que es fundamental. Se demuestra que en una conversación, la persona que hace preguntas es la persona que poco a poco como que adquiere más autoridad o poder en la comunicación, lo cual siempre es interesante desde un punto de vista de influencia. Además, se demuestra que aquella persona que hace buenas preguntas consigue también buenas respuestas. Eso siempre es importante, obtiene información. Aquella persona que hace buenas preguntas, además, consigue poner al otro en el centro. Y esto es fundamental, porque oye, qué mejor que poner a los demás en el centro de nuestra comunicación, sean nuestros clientes, nuestro equipo o aquellas personas que tenemos cerca. Así que aprender a hacer buenas preguntas es algo que bajo mi punto de vista no es negociable. Es evidente que si estamos en una profesión, como puede ser la que realizamos algunos, que es el coaching, el mentoring y el desarrollo, pues será como muy importante hacer buenas preguntas, porque es que es nuestro trabajo fundamentalmente, el hacer buenas preguntas. Fíjate si son buenas, que le llamamos preguntas poderosas. ¿Y por qué poderosas? Porque tienen el poder de transformar. Las preguntas poderosas tienen el poder de transformar. No son preguntas aleatorias, no son preguntas al azar, son preguntas perfectamente escogidas. Las preguntas son como un bisturí que tienen el poder de entrar en nuestro cliente y hacer que piense, que reflexione, que se transforme y que pase a la acción. Por eso, en profesiones como el coaching le damos muchísima importancia. De hecho, considero que en coaching la principal habilidad de un coach, además de escuchar, empatizar con su cliente, es hacer buenas preguntas. Es a través de las preguntas cómo hacemos que nuestros clientes tomen contacto con la realidad con la que se encuentran, que también visualicen ese futuro deseado. Es a través de las preguntas cómo hacemos que reflexionen para poder finalmente pasar a la acción y comprometerse con su mejor versión. Por tanto, las preguntas poderosas son cruciales. Y en este podcast de hoy vamos a estudiarlas a fondo. Y te voy a dar todo un diccionario, pero además quiero que tengas un diccionario de preguntas poderosas y también decirte como una pequeña guía, ¿no? De para qué sirve cada una de las preguntas, qué sentido tiene y qué es lo que pretende. Este podcast está patrocinado por Profit Editorial, la editorial de libros de management y crecimiento profesional con más de 500 libros publicados en España y Latinoamérica, con la que ya millones de profesionales y emprendedores han adquirido conocimientos clave para sus carreras y negocios. Además, nuestros amigos de Profit Editorial quieren hacer un regalo muy especial a todos los oyentes de este podcast. Si comentas en cualquiera de las plataformas en las que escuchas este podcast, sortearemos entre todos los comentarios uno de mis libros publicados por Profit Editorial y te lo enviarán directamente a ti. Así que recuerda comentar este podcast y visitar la web de Profit Editorial para elegir allí los libros que van a ayudarte a ser tu mejor versión. En primer lugar, dos características de las preguntas poderosas. Primera característica, son abiertas. Es decir, no se contestan con un sí o con un no. No es si estás motivado, eso no es una pregunta poderosa, sería cómo de motivado estás, por ejemplo, o de 0 al 10, cómo estás de motivado. Eso es mucho más poderoso, ¿verdad?, que decir, ¿estás motivado? Porque si te dice la persona que sí está motivada, a lo mejor no está al 100% motivado. Si te dice que no está motivado, pues tampoco creo que sea un 0% de motivación, ¿verdad? Así que, oye, ¿cómo estás de motivado o motivada? Del 0 al 10, ¿cómo es tu motivación? ¿En qué medida estás motivado? De hecho,
un truquillo que vas a tener a partir de ahora, made in César Piqueras, toma nota, es que cuando quieras hacer una pregunta que es cerrada, la quieres hacer abierta, le vas a poner delante en qué medida, ¿no? Oye, ¿estás motivado? Pues acuérdate, no, es cerrada. Ok, ¿en qué medida estás motivado? Esto es mucho más poderosa. Son abiertas, qué, cómo, cuándo, de qué manera, en qué medida, de qué forma, ¿verdad? Son abiertas y además son breves, lo más breves posibles. Por ejemplo, la pregunta ¿qué te lo impide? Es breve, es muy poderosa. Una persona quiere pasar a la acción, quiere conseguir una meta ambiciosa, a lo mejor tú tienes algunas metas ambiciosas delante de ti y te pregunto, oye, ¿qué te lo impide? Es como, wow, ¿verdad? Parece que tiene un poco de poder transformador. No es lo mismo decir que te lo impide que, pues oye, qué es lo que exactamente te para un poco ahora para tomar esa decisión que te gustaría tomar, que sabes que para ti es importante en tu vida. Pues claro, te empiezo a marear con la pregunta y tú ya no sabes por dónde voy. Entonces, queremos que sea breve. Oye, ¿qué te lo impide? Oye, ¿qué quieres hacer? Oye, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu meta más ambiciosa? Ok, así que estas son las preguntas poderosas con estas dos características y vamos directamente hacia nuestro diccionario. Primero podemos hacer preguntas para que la otra persona mire hacia sus objetivos, va a decir sus objetivos. Es como que miramos hacia el futuro, ¿no? Entonces, oye, ¿qué quieres conseguir? ¿Qué te planteas? ¿Cuáles son tus metas? De hecho, a medida que hoy escuchas este podcast, me gustaría casi que hiciéramos tú y yo una sesión de coaching, ¿no? Que aprovecharas para reflexionar sobre algunas de las preguntas que te hago, ¿ok? Así que ahora que estamos hablando de objetivos, pues podemos hablar de eso, de, oye, ¿qué te planteas? ¿Cuáles son tus metas? ¿A qué aspiras? En 5 años, ¿dónde te gustaría estar? Otra pregunta que nos habla mucho del futuro es, ¿cuál es tu visión a largo plazo? ¿Qué quieres conseguir en un futuro muy lejano? ¿Dónde te ves cuando llegue el momento de tu jubilación? Son todas preguntas, fijaros, que nos proyectan, ¿no? Incluso, una vez definido ese objetivo, podríamos detallarlo incluso como hacerlo que se perciba, que se vea prácticamente. Concretamente, ¿dónde quieres estar en 5 años? ¿Qué posición profesional te gustaría tener? ¿Qué tipo de vida profesional te gustaría tener en 5 años? ¿Qué detalles tiene esa vida? ¿Cómo es? Es decir, podemos ahondar sobre el objetivo que tiene una persona, sobre ese futuro que tiene la persona, podemos ahondar un poco, podemos escribirlo todavía mejor. En ese sentido, te invito a que con cada objetivo que identifiques, en aquellas personas con las que trabajes, si es de una relación de coaching o de mentoring o de liderazgo, pues que profundices un poco, ¿no? Imagínate que alguien te dice, bueno, pues en 5 años me gustaría poder ascender en mi puesto de trabajo. Ok. ¿Y exactamente en qué posición te gustaría estar? ¿Y qué es lo que te motiva de poder llegar a esa posición? ¿Y cómo está eso, ese objetivo alineado con tus valores o con tu visión a largo plazo o con tu propósito en la vida? Fíjate que lo que estamos haciendo es como intentar profundizar un poco en eso que la persona quiere conseguir. Entonces, muy a menudo hablamos de objetivos. También en el mundo de la venta. Por ejemplo, a nuestro cliente le preguntamos qué le gustaría conseguir, qué le gustaría lograr, cómo imagina usted su página web. Imagínate que estamos vendiendo páginas web. ¿Cómo imagina usted su página web? ¿Qué detalles le gustaría que tuviera? ¿No? Entonces, bueno, intentamos hacer que la persona se plantee cómo va a ser mi situación futura, cómo la quiero yo, cómo la visualizo, cómo la percibo. ¿Ok? Así que son preguntas muy interesantes. También preguntas que nos invitan a veces a empezar una conversación en la cual quizás no hay un objetivo claro, pero sí que estamos trabajando con otra persona. Imagínate una relación de mentoring, de terapia incluso, de coaching. Estamos ayudando a alguien, ¿vale? Estamos ayudando a alguien, lo que se llama una relación de ayuda. Así que muy buenas preguntas podrían ser, oye, ¿qué quieres trabajar hoy? ¿De qué te gustaría que habláramos? ¿Cuál sería para ti un punto importante del que podemos hablar hoy? De los temas que tenemos sobre la mesa, ¿cuál es el que te gustaría que pusiéramos el foco en esta sesión o en esta reunión de hoy? ¿Qué quieres conseguir de esta reunión? ¿Qué esperas de mí? ¿Cuál es el resultado que te gustaría obtener? O sea, son preguntas que invitan a la otra persona a que se plantee también como un objetivo. Ya no un objetivo como a largo plazo, sino, oye, vamos a hablar tú y yo durante un tiempo. ¿Cuál será el mejor resultado de esta reunión? Eso es importante. Preguntas también, seguimos con futuro, que ayudan a visualizar el futuro. Muy importantes. Oye, ¿cómo te ves? Fíjate, visualizar, ves, el verbo ver, ¿no? ¿Cómo te ves en 10 años? ¿Cómo te ves en 10 años?
¿Cómo te gustaría sentirte en 10 años? Si pudieras proyectarte hacia el futuro, ¿cómo te gustaría verte? Si pudiera usted proyectar su empresa en 5 años, ¿dónde le gustaría que estuviera, por ejemplo? ¿Cómo imaginas el futuro de este proyecto? Y también incluso visualizando ese escenario ideal, ¿no? Imagina un futuro ideal. ¿Cómo sería? Imagina un escenario perfecto, un futuro perfecto en el que estás siendo tu mejor versión. ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu mejor versión? También son preguntas como muy poderosas, ¿verdad? Que te invitan a poder verte, ¿no? A veces las personas tienen objetivos y sin embargo no se atreven a conseguirlos. Están como que no creen, no creen en sí mismos, le falta crear como ciertas posibilidades, como crear ciertos escenarios que no existen, ¿no? Entonces tenemos que hacer que crean, que confíen un poquito más, ¿no? Entonces cuando una persona tiene un objetivo, hay preguntas como por ejemplo, ¿qué pasaría si pudieras? Tiene un objetivo pero no se atreve a lograrlo, ¿no? Parece que está ahí como bloqueado, bloqueada, ¿verdad? Entonces, oye, vale, pero ¿qué pasaría si pudieras? Cuando te dicen, no puedo, ok, ¿qué pasaría si pudieras? ¿Qué pasaría si no tuvieras límites? ¿Qué pasaría si no hubiera límites? ¿Cómo sería todo si este problema no estuviera presente? ¿Cómo sería quitar esta piedra del camino? ¿Te imaginas cómo te sentirías? ¿Verdad? Parece que estamos quitando limitaciones, ¿no? ¿Con qué recursos te gustaría contar? ¿Qué habilidades, qué herramientas necesitas construir para llegar hasta tu meta? ¿Qué ayuda necesitas? ¿Qué ayuda necesitas por mi parte? ¿En qué te puedo ayudar yo como líder tuyo, como coach? ¿Qué ayuda necesitas por mi parte? ¿Cómo sería si tuvieras éxito en todo lo que te planteas? Fíjate, qué chulo, ¿no? A veces, no sé si te pasa, pero a veces yo creo que somos un poco víctimas del miedo. Y entonces podemos soñar en grande, podemos vivir en grande, podemos conseguir muchas más metas, pero tenemos ahí miedo, ¿no? Así que a veces es muy bueno hacerle esa pregunta a alguien, ¿no? Oye, ¿cómo sería si tuvieras éxito? Sobre todo porque a veces no nos atrevemos a soñar. Y es importante que nos atrevamos a soñar, ¿no? Como sabes, este podcast es un canal de comunicación contigo en las dos direcciones. Por este motivo es muy importante que publiques tus comentarios o preguntas. Prometo responderlas detenidamente en sesiones de preguntas y respuestas que grabaré expresamente para responder a todos vosotros. Bien, dentro de cualquier proceso de desarrollo de una persona sabemos que hay emociones. Son necesarias, inevitables, maravillosas, por cierto, a veces difíciles de gestionar. Pero es bueno que ahí la persona que conversa con el otro se atreva a hacer preguntas que tengan que ver con las emociones también, ¿no? Por ejemplo, la pregunta ¿cómo te sientes? Creo que es una muy buena pregunta cuando estamos hablando sobre un tema, ¿no? Oye, ¿y cómo te sientes tú sobre este tema, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Ha ocurrido esto? Vale, de acuerdo, todo esto ha ocurrido, me cuentas este problema, este reto, este desafío, pero tú ¿cómo te sientes, no? Una persona te habla de un conflicto, de nuevo, ¿cómo te hace sentir este conflicto? Una persona te habla de un conflicto, por ejemplo, entonces directamente preguntarle ¿cómo te hace sentir este conflicto? También sería una pregunta muy poderosa, ¿no? Bueno, en definitiva, lo que buscamos es hacer que la persona reflexione. Fíjate que todos tenemos, ¿no? Una serie de, como si fueran nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo ahí como una madeja, ¿verdad? Todo ahí muy, un ovillo, ¿no? Sin ningún orden. Y lo que busca la otra persona mediante las preguntas es lograr claridad, ¿no? Por ese motivo, cuando yo he escuchado alguna pregunta poderosa de alguna persona que me ha hecho, por ejemplo, de mi coach, ¿no? Cuando trabajaba conmigo como coach, pues yo estaba allí en las sesiones y me hacía una pregunta poderosa y parece que algo dentro de mi cabeza hacía clic, ¿no? Era como, wow, esta pregunta me ha hecho reflexionar, me ha hecho desbloquear algo. Es muy importante, ¿no? Así que por eso vienen, ¿no? Y bueno, ayudarnos a conectar con las emociones, fundamental. ¿Qué emociones hay dentro de ti cuando piensas en ello? ¿No? Entonces una persona afronta una situación, ¿qué emociones hay dentro de ti cuando piensas en ello? ¿Qué emociones se despiertan en ti cuando estás con esta persona, por ejemplo? ¿Qué emociones no estás expresando en esta situación? Imagínate un líder que estamos trabajando con su liderazgo, por ejemplo, y preguntarle, oye, ¿qué emociones no estás expresando a tu equipo en este momento? Quizás sea una pregunta poderosa, ¿no? ¿Qué emociones vendría bien que expresaras cuando estás con tu equipo y a lo mejor no lo estás haciendo, ¿no? Son preguntas también muy poderosas. Tienen el poder de transformarnos, así que son importantes. Bueno,
También las preguntas dan la responsabilidad al otro. Entonces intentamos hacer preguntas que hagan ver al otro que tiene que hacer algo, que al final no está en nuestra parte, sino está en la suya, ¿no? Oye, ¿qué resultados quieres conseguir? Fíjate que no te digo qué resultados queremos conseguir, como si fuera tú y yo, ¿no? ¿Qué resultados quieres conseguir tú? ¿Qué vas a hacer tú? ¿En qué medida estás comprometido con esto? ¿En qué medida estás comprometido con este proyecto, por ejemplo? ¿No? Fíjate que es como trasladar responsabilidad, ¿no? ¿Qué te gustaría lograr? ¿Qué es lo que no estás haciendo y sí que tendrías que hacer? Mediante las preguntas tratamos de trasladar la responsabilidad. Esto va de ti, ¿no? Bueno, preguntas, hemos hablado de futuro mucho, vamos a hablar de presente, ¿no? Para evaluar una situación actual. Entonces preguntas como, por ejemplo, pues ¿cómo estás ahora? ¿Cómo te sientes desmotivado? ¿Cómo son tus resultados? Del 0 al 10, ¿cómo estás desmotivado? Del 0 al 10, ¿cómo son tus resultados? ¿En qué medida estás cómodo con la situación actual? ¿Qué es lo que te hace sentir insatisfecho de la situación actual? ¿En qué medida estás pagando un precio alto por seguir estancado o bloqueado en la situación actual? ¿Qué precio pagas? ¿Qué factura estás pagando? ¿En qué medida estás insatisfecho? ¿En qué medida hay algo que no te motiva? ¿Qué es lo que no te motiva de lo que haces? Aquí algo importante es que ponemos el foco donde queremos, ¿no? Fíjate que si queremos potenciar un cambio en otra persona, que es el objetivo, ¿no? Del desarrollo siempre, potenciar un cambio que la persona quiere, evidentemente. Y estamos hablando de una situación actual, pues muy a menudo no la vamos a poner como idílica, ¿no? Porque si la ponemos como idílica, ¿cómo estás? Pues bien. ¿Y cómo estás motivado? Pues bastante. Bueno, fantástico, ¿no? Estar tan motivado y seguramente será maravilloso estar así, ¿no? Sí, sí, está muy bien, ¿no? Ahí no hay cambio, oye, ¿para qué estamos hablando? Aquí no hay cambio, ¿no? Entonces, por ese motivo, a veces, en esta conversación tenemos que buscar, lo que duele, el punto de dolor. Es como, oye, ¿qué es lo que te desmotiva de la situación actual? Y por eso también del 0 al 10. Del 0 al 10, ¿cómo estás desmotivado? Si nos dice un 10, imposible, ¿no? Entonces, estoy un 8, ok. ¿Y qué tenías que hacer para conseguir un 10? ¿Y qué tenías que hacer para conseguir un 10? ¿Cómo se vive estando en 8? ¿Quieres seguir estando en 8 toda tu vida? ¿O en 7 toda tu vida? Entonces, por eso buscamos casi que poner el foco en aquello que puede doler, ¿no? En aquello que puede doler un poquito, porque en el presente tiene que haber dolor, siempre decimos en el presente tiene que haber un poquito de dolor o insatisfacción. ¿Para qué? Para poder buscar una situación futura que nos guste más, ya está, que puede ser futura de aquí a 5 años o futura de aquí a la semana que viene. Pero tiene que ser una situación que me provoque placer en el futuro y un poquito de dolor en el presente. Por eso, a veces, mediante las preguntas, como que enfocamos en aquello que deseamos. En una situación comercial, en una entrevista de ventas, podemos hacer la pregunta neutra a un cliente una vez que le hemos presentado una propuesta, decirle qué te parece, que es una pregunta como muy, muy neutra. O podemos decirle qué es lo que más te ha gustado. Podríamos decirle también qué es lo que menos te ha gustado, pero creo que no iríamos en buena dirección, ¿verdad? Para vender. Entonces, si queremos vender, en lugar de decir qué te parece o qué es lo que menos te ha gustado, habría que decir, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado de esta propuesta? ¿Qué es lo que te parece más interesante? Tengo que decir que soy un enamorado de muchos podcasts, que también a mí me nutren, me ayudan y me inspiran a ser mi mejor versión. Y si algo me gusta especialmente es cuando cada día entro en mis plataformas preferidas y allí veo los nuevos contenidos que se han publicado. Y todo esto ocurre porque sigo estos podcasts, porque no quiero perderme ningún capítulo. Si todavía no has seguido este podcast, si no has activado las notificaciones, creo que ha llegado tu momento. No te costará nada y sin embargo me tendrás más a mano que nunca, a tu entera disposición para nutrirte, inspirarte y motivarte para ser esa mejor versión que hay dentro de ti. Bueno, entonces analizamos la situación actual de la persona, muy interesante. Es un lugar en el que nos detenemos bastante, igual que nos detenemos mucho en el futuro, nos vamos a detener mucho también en el presente. De hecho, hay una metodología que yo utilizo que es Meta 4, diseñada por mí, de preguntas poderosas para definir objetivos. De hecho, un día el capítulo del podcast va a ser un Meta 4 para ti, ¿vale? O sea, va a ser toda una definición de un objetivo ambicioso para que lo tengas definido y trabajes sobre él. No obstante, no es el objetivo de hoy, así que hoy no me centro ahí, pero sí que hablamos mucho de los objetivos y hacemos muchas preguntas para definir objetivos y luego también hacemos muchas preguntas para hablar del presente, de cómo estás. Bien, preguntas que se centran en próximas acciones. También es muy habitual. ¿Qué buscamos al final? Pues compromiso, acción, avance, ¿no? Ok, pues entonces preguntas que se centran en próximas acciones. Como por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer?
¿cuál es el próximo paso? Dime una cosa, ¿cuál es el plan de acción? ¿Qué plan de acción vas a seguir? ¿Cuáles son las acciones que vas a llevar a cabo para conseguir tu objetivo? ¿Cuáles serán los principales hitos en el camino? ¿Qué pequeño paso sería importante dar ahora mismo? ¿Qué pequeño paso vas a dar en las próximas 2 semanas? Fíjate que estamos buscando que la persona se comprometa, ¿no? Y ya pasar a la acción siempre es el final de una conversación de desarrollo. Nunca es el principio. De hecho, hay personas que confunden esto y comienzan la conversación y es, ¿qué quieres conseguir? Pues quiero conseguir un cambio en mi carrera profesional. ¿Y qué vas a hacer? Es como ya buscamos la acción en la segunda pregunta. Pues claro, no va a haber acción, ¿no? Tenemos que intentar, oye, buscamos el objetivo, a partir de ahí reflexionamos un poco y finalmente, al final de la conversación es, ok, de acuerdo, oye, te pasa esto, estás motivado por esto, te gustaría esto, vale, de acuerdo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Y cuál es el próximo paso? Una pregunta que me gusta utilizar mucho en sesiones de coaching, yo no realizo coaching prácticamente, ya lo digo por si alguien contacta conmigo, solamente a un nivel alta dirección y muy pocos procesos al año, pero cuando hago un proceso de coaching siempre, cuando acabamos cualquier sesión, es qué vas a hacer en las próximas 2 semanas, cuál es un pequeño paso que vas a hacer en las próximas 2 semanas. ¿Por qué? Porque es algo tangible, medible, realizable, está como ahí a la vuelta de la esquina. Es como muy cerquita, ¿vale? Pues interesante también. Bueno, preguntas para próximas acciones, preguntas que nos hablan también de diferentes opciones muy interesantes, como por ejemplo cuando decimos, ¿qué opciones tienes? ¿Qué alternativas hay? ¿Cuáles son los diferentes caminos que podrías elegir para resolver esta situación? ¿Quieres conseguir tu meta? De acuerdo. ¿Qué 2 opciones tienes? ¿Qué 3 opciones tienes? Incluso, ¿qué opción no has valorado? ¿Cuál es la opción que te incomoda más? ¿Cómo podríamos abordar este asunto? También hablar de opciones es hablar del cómo, ¿no? Oye, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Cómo podríamos abordar este asunto? ¿Qué distintos escenarios tienes ahora mismo sobre la mesa? O sea, que son preguntas súper interesantes. Para mí son preguntas, estas casi en la fase media de una sesión, hablamos de opciones, ¿no? Hemos definido el objetivo, intentamos reflexionar y hablamos de opciones. En las conversaciones de desarrollo, el protagonista es la otra persona. Nosotros pasamos totalmente a la sombra. Y el protagonista es el otro, el que brilla es el otro, evidentemente, como tiene que ser. En la venta o en el coaching o en el liderazgo, siempre el que brilla es el otro. Y bueno, entonces, en muchas ocasiones tenemos que ser muy respetuosos, lo cual es muy interesante. Y aquí hay una serie de preguntas que yo recomiendo como para, yo digo para pedir permiso, ¿no? Porque cuando pido permiso, te estoy demostrando que tú eres muy importante para mí y te respeto, ¿no? Entonces es importante. De manera que a veces cuando la otra persona habla mucho, por ejemplo, en lugar de interrumpirle directamente, decir, disculpa, Marta, ¿puedo interrumpirte? ¿No? Es como, es una forma muy amable, ¿no? De pedir permiso para interrumpir y profundizar, evidentemente, porque después de esa interrupción va una pregunta, ¿no? O por ejemplo, cuando le dices a la persona, oye, ¿puedo decirte qué es lo que me dice mi intuición sobre este tema que estás comentando? Es como, oye, te pido permiso para decirte mi intuición, que luego a lo mejor no te gusta, o yo qué sé, o a lo mejor está errada, pero te puedo pedir permiso, ¿no? También, ¿puedo hacerte una pregunta sobre este tema? Me estás hablando de una situación profesional con un compañero de trabajo. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre este tema? ¿No? ¿Cómo te sientes tú al respecto? ¿No? ¿Te puedo hacer una pregunta? Es como es pedir permiso prácticamente, ¿no? ¿Te importa si intento reformular lo que has comentado? ¿Te importa si intento reformular lo que he escuchado, que me has dicho, por ejemplo? ¿No? Es como, fíjate, pedimos permiso, ¿no? Muy amable. Incluso, ¿puedo decirte lo que pienso? Oye, ¿te puedo decir lo que pienso sobre este tema? Yo creo que a veces esos comentarios de la otra persona son muy valiosos, ¿no? Porque a veces yo no veo mis propios sesgos, bloqueos o creencias. Sin embargo, el otro sí que los ve. Entonces, wow, es súper interesante, ¿no? Que el otro me diga, César, disculpa, ¿puedo decirte lo que me dice mi intuición? ¿Puedo decirte lo que yo pienso? Me pide permiso y digo, claro que sí. Entonces, generalmente el otro acierta mucho. A veces, evidentemente, las personas meten su mapa del mundo en nuestros temas y parece que no han acertado. Pero generalmente cuando tienes una persona que te ayuda desde un punto de vista de liderazgo, de mentoring, de coaching, pues esto es muy interesante, ¿no? O sea, que preguntas para pedir permiso y profundizar. Bueno, también preguntas que evocan escenarios ideales, de nuevo hablando de futuro, fíjate, ¿cuál sería el mejor resultado? Imagínate que estamos preparando algo con una persona, un proyecto. Oye, ¿cuál sería el mejor resultado? ¿Cuál sería el resultado ideal? ¿No? El escenario ideal, ¿no? En última instancia, ¿a ti qué te gustaría conseguir? Fíjate qué preguntas tan buenas, ¿no? Para que la persona se motive.
Mediante las preguntas podemos hacer que te motives o que te desmotives, ¿no? Así que nuestro objetivo generalmente será que te motives, ¿no? Pero bueno, también hay preguntas que a veces hacen que la persona se plantee cuál podría ser pues un peor escenario, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario? Es una buena pregunta en este caso. ¿Cuál sería el peor escenario? Imagínate que una persona tiene miedo a algo y te dice, jo, tampoco pasa nada si falla, ¿no? ¿Cuál sería el peor escenario? ¿Y qué pasaría si no lo consigues? ¿Qué es lo peor que podría ocurrir? Oye, cuéntame, ¿qué es lo peor que podría ocurrir, no? ¿En qué medida estás preparado para fallar en este asunto, no? O sea que muchas veces nos damos cuenta de que tampoco pasa nada, ¿no? Por fallar, por haber fallado, ningún problema sobre eso, no pasa nada. Son preguntas muy poderosas porque nos ayudan a darnos cuenta de que al final la vida es casi como un juego, ¿no? Entonces, ¿qué sería lo peor que podría pasar, César, si haces esa presentación en público y la haces mal? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es? ¿Que te tiren tomates? Imagínate, ¿no? Bueno, pues eso, que preguntas que evocan el peor escenario. También preguntas sobre éxitos pasados, ¿no? Por ejemplo, una persona a veces no confía en sí misma lo suficiente, ¿no? Para pasar a la acción y conseguir un objetivo. Entonces, oye, ¿cuál fue tu comportamiento en una situación similar que tú enfrentaste en el pasado y tuviste éxito? ¿Qué situaciones quizás similares has superado ya en tu vida? Incluso qué momentos difíciles has vivido en tu vida y cómo los has superado. ¿Cómo conseguiste salir con éxito de situaciones parecidas en el pasado? ¿No? Aunque sea en diferente contexto, pero cuando tuviste la fuerza de voluntad y la valentía suficiente en el pasado, y sería interesante traer todo eso aquí al presente para abordar este objetivo. Bueno, estamos buscando que la persona como que se empodere. A veces es muy interesante, ¿no? Uno llega con poca fuerza de voluntad a una conversación, con poco sentimiento de valía, poca autoestima, y a veces es bueno que le digan, oye, cuéntame tus éxitos, venga, va, háblame de tus éxitos, háblame de tus capacidades, háblame de los temas por los cuales seguro que eres brillante en cosas, ¿no? Bueno, el coach y también el buen comunicador, de hecho en el podcast en el que hablamos del arte de influir puedes ver ahí mucho sobre esto, pero el coach y el buen comunicador utiliza para hablar una herramienta que es fundamental, son las metáforas. Las metáforas van directas al subconsciente, la otra persona digamos que no las procesa, entran directamente, es una herramienta de influencia poderosísima. Entonces, cuando hablamos y hacemos una pregunta en la que incluimos una metáfora, parece que la persona es que como que no lo piensa, va directo ahí, pam, al grano, ¿eh? Escuchándote tengo la sensación de que tienes una pesada carga en la espalda. ¿Cómo sería si en lugar de esa pesada carga tuvieras unas estupendas alas? ¿Cómo te sentirías? Fíjate, ¿no? Es como unas alas, hay una pesada carga en tu espalda. Bueno, tengo la impresión de que estás metido en una ciénaga y lleno de barro hasta las cejas. ¿Cómo sería si pudieras nadar en un mar abierto y cristalino, ¿no? Por ejemplo, fíjate, tengo la impresión, escuchándote, de que te sientes como en una ciénaga y lleno de barro hasta las cejas. ¿Cómo sería si pudieras nadar, ¿cómo sería si pudieras nadar en un mar abierto y cristalino, ¿no? Wow, enseguida parece que la mente se nos va a la ciénaga, al barro, ahí, o todo lo contrario, ¿no? Al mar abierto y cristalino, lo bien que se tiene que sentir uno allí. Las metáforas nos conectan enseguida, ¿verdad? Con imágenes, con sensaciones, con sentimientos. Son muy interesantes. Por eso cuando uno habla con metáforas, pues mucho mejor. Bueno, a veces no solucionamos un problema, un asunto, un tema, desde nuestra perspectiva estamos cerrados, y viene muy bien una pregunta del otro que nos invita a cambiar de perspectiva. Por ejemplo, imagínate que yo estoy solucionando un tema y no lo consigo, y tú me dices, oye, ¿cómo solucionaría este asunto una persona a la que admiras? Fíjate, entonces, wow, pues caramba, yo admiro a esta persona, lo haría de esta forma, ¿no? Parece que es algo de mi marco de pensamiento, ¿no? ¿Qué consejo te darías tú a ti mismo para solucionar este tema que estás abordando? ¿Qué consejo te darías tú a ti mismo? Si estuvieras hablándole a tu propio hijo sobre cómo solucionar este problema en el futuro, ¿qué le dirías? ¿Qué le recomendarías a esta persona? También a veces un cambio de perspectiva sobre la forma de abordar una situación. Oye, si abordáramos esta situación como si fuera un juego, ¿cómo lo harías? Si abordáramos esta situación con más sentido del humor, ¿cómo la abordaríamos? ¿Verdad? Así que son preguntas como que te invitan a cambiar de perspectiva rápidamente. Bueno, para desestructurar la forma de pensar del otro, que a veces tenemos ahí una forma de pensar como muy encajonada y pensando solo de una forma, pues para invitarle a pensar de otra manera, ¿no? Imagínate que la persona está haciendo algo y dice, oye, ¿a qué obedece este comportamiento tuyo? ¿No? Te está contando un problema y dice, vale, ¿a qué obedece este comportamiento tuyo? Es como, ostras, lo haces pensar como, caramba, ¿cómo estoy actuando? ¿No?
¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿Cuál es el denominador común de los últimos conflictos que has vivido? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy tiene cierta similitud con otras cosas o con otros momentos de tu vida? ¿De qué forma todo lo que me estás diciendo hoy tiene cierta similitud? Cuando dices esto, ¿qué fuerza interior tuya está actuando? ¿Qué creencias limitantes pueden haber debajo de este comportamiento que tienes en esta situación? ¿En qué medida tú mismo te estás poniendo la zancadilla, te estás autosaboteando? Bueno, más preguntas, preguntas que invitan a elegir a la persona. Oye, ¿qué opción prefieres? ¿A o B? De todas las opciones sobre la mesa, ¿cuál es la que más prefieres? ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Cuál es la mejor para tu empresa? ¿No? O sea, ¿qué opción prefieres? Es una pregunta súper poderosa, ¿no? Este conflicto puedes aceptarlo o puedes resolverlo. ¿Qué prefieres? Es como que, wow, ¿qué hago? ¿No? Puedes aceptarlo, puedes resignarte o puedes resolverlo. ¿Qué prefieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a reaccionar de forma inmediata o prefieres esperar? Es como que te invita, son preguntas que te invitan a elegir. Y sí, en algún momento de la conversación es importante que invitemos a elegir a la otra persona. Así que va a ser muy interesante que hagamos este tipo de preguntas. Bueno, preguntas para profundizar en una experiencia que está ocurriendo, ¿no? Hay una experiencia que te cuentan, ¿no? Entonces, ostras, vale, la experiencia está ahí, pero tú dices, vale, yo tengo que profundizar un poquito más porque sé que si no profundizamos no hay cambio. Al final la profundidad lleva a cambio, profundidad lleva a emoción y eso lleva a cambio, ¿no? Entonces, si alguien te cuenta que ha tenido un conflicto, pues no le digas, vale, has tenido este conflicto, ¿y qué vas a hacer para solucionarlo? Pues no, no ayuda, ¿vale? Entonces, ok, ¿cómo te sientes cuando esto ocurre? ¿Cómo te sentiste cuando ocurrió, por ejemplo? ¿Qué consecuencias tuvo para ti? ¿Qué pensamientos tenías después? ¿Cómo lo superaste, por ejemplo? ¿Eh? ¿Qué factores había en esa situación? ¿Qué emociones se despiertan en ti cuando pasa esto? ¿Cómo afectó eso a tu forma de estar con esta persona al día siguiente? ¿No? Entonces, es como, no nos quedamos habitualmente en la situación, sino que vamos un poquito más allá, profundizamos. Eso sí, con preguntas poderosas y con buena escucha, evidentemente, que tiene que estar siempre ahí presente. Bien, a ver, más preguntas interesantes. Yo creo que también preguntas que ayuden a tomar conciencia, especialmente cuando estamos ya al final de una conversación, estamos ya buscando el final de una sesión de coaching, de mentoring, o queremos ya como, oye, ya, pues quizás hay que cerrar, ¿no? Entonces, la pregunta me gusta mucho para acabar sesiones de coaching, me gustan dos. ¿De qué te das cuenta? Me gusta mucho. Hemos acabado. Oye, ¿de qué te das cuenta ahora que hemos estado hablando sobre esto? Una pregunta muy rápida, muy sencilla, va directamente al grano. Oye, ¿de qué te das cuenta? También me gusta mucho de qué eres consciente ahora. Una persona te das cuenta que ha tenido un insight, ha tenido hay un algo, entonces, oye, ¿de qué eres consciente ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has aprendido hoy en nuestra reunión? ¿Con qué te quedas de lo que hemos hablado? ¿Cuál es la conclusión que sacas de todo esto? Fíjate, son preguntas casi que nos invitan ya a un cierre, ¿no? Pues eso es lo que queremos en las conversaciones de desarrollo, ¿no? En una conversación de desarrollo tiene que haber preguntas para romper el hielo, cómo estás, cómo te encuentras, de qué quieres que hablemos, ¿verdad? Rompemos el hielo. Luego vamos a ver objetivos quizás, vamos a ver una situación actual, difícil, desafiante, que la queremos mejorar, ok, ¿vale? Entonces vamos a hacer preguntas de ese tipo, ¿qué quieres conseguir? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué puedes hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué recursos necesitas? Pues todo este tipo de preguntas. También pasaremos a la acción, entonces, ¿qué vas a hacer concretamente? ¿Qué harás en las próximas 2 semanas? ¿Cuál es el plan de acción? Y finalmente, para ir acabando la sesión, sería como, oye, ¿de qué te das cuenta? ¿De qué eres consciente ahora? ¿Qué has aprendido? ¿Qué te llevas de esta reunión? Pues si pudieras poner en palabras aquello que has aprendido, que te llevas, ¿cómo sería? ¿Vale? O sea que, fíjate, no son inocentes, las preguntas tienen como una dirección clara y por eso digo que son como un bisturí, ¿no? Como si fuéramos un buen cirujano, que el buen cirujano no va a poner el bisturí en cualquier lugar, va a poner el bisturí allí donde hay que ponerlo. En una conversación de coaching, en una conversación de ventas también, de liderazgo o de mentoring, en esa conversación la persona que está al otro lado tiene que saber dónde hacer la pregunta. O sea, en base a lo que está viendo en el otro, tiene que la siguiente pregunta, yo pienso que no, o sea, yo creo que no se piensa, ¿vale? Es como que te sale. ¿Por qué? Porque ves en el otro una reacción, ves algo, ¿no? Entonces dices, vale, esta persona me ha comentado esto y parece que veo que hay una limitación, ¿no? Parece que intuyo que se está bloqueando a sí misma. En ese momento decirle que te lo impide,
Pues es muy buena pregunta. También decirle qué sensaciones tienes cuando piensas en esto, cómo te sientes. Del 0 al 10, cómo te sientes empoderado para abordar esta situación, ¿no? O sea que son las personas mediante su respuesta las que nos van a hacer continuar esa conversación, esa reunión que tenemos. Pero sí que es cierto que tenemos que ser como maestros en el arte de las preguntas poderosas, y por eso hoy quería en este podcast, que ya voy acabando, quería pues que tuvieras un resumen de todas ellas. Oye, un buen diccionario de preguntas poderosas, aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Y de hecho, si pones en Google el diccionario de preguntas poderosas César Piqueras, seguramente te aparezca uno mío que te podrás descargar o copiar. Te invito a hacerlo. También algunos de mis libros, por ejemplo en Mentoring Empresarial tienes un listado de preguntas poderosas muy, muy grande. También en Coaching es fácil. O sea que es una habilidad. Se maneja, se aprende, se mejora. Yo llevo años tratando de hacerme buenas preguntas y hacer buenas preguntas a mis clientes. Y las utilizo mucho en coaching, en mentoring, en liderazgo. También en las relaciones con las personas que quiero, por supuesto. Y en la venta. Así que si estás en cualquiera de esas relaciones con los demás, aprende preguntas poderosas. Te invito a que las escribas casi. Incluso puedes revisar este podcast que acabas de escuchar y hacerte tú tu propio listado, porque así le darás todavía más significado y tendrán todo el valor. Bueno, y después de las preguntas hay orden, hay claridad, hay acción y parece que nuestro cerebro ya funciona de forma distinta y todavía mejor. Y para mí ha sido un placer acompañarte en el podcast de hoy hablando sobre preguntas poderosas. Aplícalas, apréndelas, memoriza algunas de ellas y me cuentas, si puedes, por favor, en comentarios cómo te ha ido. Incluso si tienes alguna pregunta poderosa más que hacer que yo no he dicho, por favor, añádelas en comentarios porque las tendremos en cuenta. Hasta entonces y hasta el próximo podcast, te quiero enviar un fuerte abrazo, un beso grandísimo y te deseo lo mejor. Nos vemos muy pronto.